Miami, soy Lilian. Me encanta todo lo que está logrando BTS en la industria musical internacional, pero a la vez, al estar más expuestos, me pone mal que constantemente los estén atacando de todos lados. Está lleno de prejuicios e ignorancia hacia la banda y les resulta tan raro que unos asiáticos sean populares que acá y allá saltan a cuestionar si su éxito es merecido. Como con cualquier estilo musical, uno es libre de expresar si es de su agrado o no, pero en el caso de la radio colombiana La Mega, en su segmento El Mañanero, cuando presentaron la nueva canción de BTS, Permission to Dance, los conductores no solo manifestaron su disgusto, sino que aprovecharon para denigrar a los artistas y a sus fans. Van muy rápido esos chinos, se me hacen muy comestibles. Que eso le meten mucho billete, los hacen que los pongan en el top de las listas. Los Grammy los meten con todo el billete, los eventos importantes. Están apadrinados. No han logrado ganar nada, Sí, pero que los que le están pidiendo la canción es desde la Embajada de Corea del Sur, bebé. Sí. Y no es porque sean BTS, entonces tiene que ser bueno, porque eso no es la realidad. Primero, estás en una radio con mucho alcance. No está bien rebajar a quien sea de esa manera. Se puede opinar con respeto y educación. ¿Cómo vas a decir estos chinos en forma despectiva si son coreanos? Para cualquier coreano es molesto que desconocidos los llamen así. Y no es justificativo que digan que es el genérico folclórico que usan los latinos para los asiáticos, sin importar si son coreanos o japoneses. Hasta la misma persona de Colombia te pide que estudies y vayas a clase de cultura general, porque entonces con ese razonamiento significa que puedo llamar a cualquier latino mexicano, por así decirlo, porque supongamos que así es el genérico de cómo el mundo los ve. Un poco de geografía y entender que no está bien llamar a la gente de un país con otra nacionalidad. A todo esto es evidente el tono burlón que usaron, diciendo que la canción fue solicitada por la embajada coreana, insinuando que es imposible que BTS tenga fans. Yo digo, ¿qué logras invalidando los gustos de los demás? ¿Te hace sentir superior o qué? Una opinión es, no es mi estilo, no me gusta, no lo escucharía, no me llama la atención, me parece que puede mejorar en este aspecto, hasta ahí. Pero ya estar convencido que están en las listas porque le meten billete y que llegaron a los Grammys porque le meten plata, ya ahí me parece que estás difamando al artista y hablando sin fundamentos. ¿Con qué pruebas dice eso públicamente en la radio? Es un comentario bastante malicioso para ser considerado como opinión. Y además, ¿por qué tanto rechazo a la canción? Es un popcito up-tempo normal. ¡Qué le veo nada maravilla! especial, le digo la verdad. Cualquier cancioncita pop de cualquier grupito anglo. Alguien me dice si estos locutores alguna vez también dijeron que le da mucho asco las otras canciones de Ed Sheeran, que no sé si saben fue el que escribió y compuso la nueva canción de BTS. Si no te gusta, simplemente lo demostrás con una actitud desinteresada o indiferente, pero si hasta te da bronca, ¿no será que tenés una mirada xenofóbica hacia ellos? Y yo tengo un sentimiento con este movimiento BTS, es que eso le meten mucho billete. Te lo digo porque nadie dice que Justin Bieber, Beyoncé, Bad Bunny o cualquier artista internacional están en donde están porque le meten mucho billete. No veo a nadie comentando lo mismo para ellos. Pero ¿por qué desmerecer los logros de BTS diciendo que es por plata? El director de la radio luego tuiteó: no me gusta BTS, es un producto de mercadeo ya. Pero tampoco tengo la edad para que me guste. Y según la lógica de este señor, el éxito que tienen otros artistas internacionales no vienen de una gran producción, no son producto de mercadeo. Y decir que no tiene edad para que le guste, otro prejuicio más. Típico que quieran encasillar a ARMY a un grupo específico de personas. ARMY igual chicas adolescentes caprichosas. Pero el gran error es que es un fandom muy diverso de todas las edades. Si es por la edad, espero que no sea tímido y se anime que le guste. Hasta acá un tema más que nada entre la radio y los fans de BTS. Varias fanbases de ARMY Colombia hicieron un comunicado y expresaron las quejas, y el resto del fandom también se manifestó para que la radio se diera cuenta de sus faltas. Pero es irónico que la gente de la radio se hagan las víctimas y digan que es libertad de expresión y opinión personal. La verdad, mitad sí, mitad no. Obviamente hay libertad de expresión y hay opinión personal, pero el problema es toda la mala onda que tiraron. Entonces luego la radio dice que se va a disculpar. Mañana a las 7:30 de la mañana el equipo del Mañanero dará las declaraciones oficiales sobre el tema de BTS. Pero prepárense lo que viene a continuación, porque se pasaron. No solo ofendieron al grupo musical y a sus fans, gente como yo, descendientes de coreanos, me sacó de quicio lo que hicieron. El día que supuestamente se iban a disculpar, primero pasaron la canción Permission to Dance, comenzaron diciendo es una gran canción, sarcásticamente, siguieron insistiendo de que era una opinión personal, haciendo quedar al fandom como unos caprichosos, y que están haciendo todo esto porque no les gustó que hayan hablado mal de su grupo favorito. De pronto su lenguaje no fue aceptado, fue un poco fuerte, y creo que eso sí es válido para pedir
disculpas. ¿Te das cuenta que ni siquiera entendieron el problema? No dieron solo una opinión. Desacreditaron a los artistas y menospreciaron a la gente que lo escucha. Y esta vez, en este show de disculpas, se pusieron tan creativos para burlarse de ARMY que hasta se atrevieron a utilizar elementos patrios como el himno nacional coreano y su idioma. Cruzaron la línea. Es oficial, son las disculpas oficiales. Quisimos hacerlo en el lenguaje oficial en la que pues nace el K-pop de Corea del Sur. Nuestro comunicado oficial en coreano. 모닝팀이 방탄소년단 팬 여러분께 드리는 말씀. ¿Cómo vas a usar el himno de un país para eso? ¿No les enseñaron a respetar los símbolos patrios? El himno representa a los países, su identidad, su cultura e historia. El mensaje es, como te gusta un grupo coreano y escucha música coreana, tomen, escuchen el himno coreano. Y la disculpa te lo voy a decir en coreano, con el traductor diciendo cualquier verdura, de que las empanadas y los tamales son ricos. Total, si en realidad ni entienden y eso les da gracia. Que haya gente que les guste a un grupo que ni siquiera entienden su idioma. Si esto no es racismo, ¿qué es? No todo el mundo sabe inglés y nadie se burla de que escuchen música en inglés. Y si hay coreanos que no saben español, ¿significa que tampoco les puede gustar la música en español si no entienden el idioma? Y ahora viene algo que definitivamente me hizo estallar. Si era todo por radio, no nos íbamos a dar cuenta. Pero cuando vimos la filmación, yo no puedo creer que el conductor haya usado la remera del sol naciente de Japón mientras ponía el himno nacional coreano. Tiene una peluca de Goku. O sea, carreta. Pero es que hoy es el Día Mundial del Rock. Se habían disfrazado de rockeros y de Dragon Ball. Incluso ponían el tema de este anime en coreano de fondo. El concepto supongo que era Corea, Japón, todo lo mismo. La otra opción es ponernos modo anime para hacerle la contra a los K-popers. Y la tercera hipótesis es que realmente sea un fascista y sepa exactamente qué significa esa bandera para los coreanos. Sea cualquiera de estas tres opciones, esa remera, esa prenda se la puso adrede para esta ocasión. Ya sea porque dice Japón o por la bandera. Si conoce el significado de esa bandera para los coreanos, es aún más espeluznante. Bajo esa bandera se cometieron crímenes de guerra atroces. Era la bandera de guerra del ejército y la Armada Imperial Japonesa cuando invadía otros países asiáticos. Uno de los países más afectados de este delirio imperialista fue Corea. El imperio japonés quiso borrar la identidad coreana para hacerlos japoneses, no les dejaban usar su idioma, no les enseñaban historia coreana y les obligaban a tener nombres japoneses. Se estima que fueron 200.000 mujeres de Corea, China, Filipinas y otros países que fueron abusadas para complacer a los oficiales del ejército japonés. Empresas japonesas esclavizaban a coreanos para explotarlos laboralmente. Los hacían trabajar en condiciones inhumanas, apenas le daban de comer ni les pagaban. No solo en los campos de concentración nazi experimentaron con humanos. Horroroso lo que sucedió en la unidad 731, en donde los japoneses hacían brutales experimentos en personas para desarrollar armas bioquímicas para el ejército japonés. Lo que hizo el Imperio de Japón no es muy diferente a los nazis. Mientras que la cruz esvástica es repudiada mundialmente, la bandera del sol naciente lo quieren hacer ver como si fuera algo cultural. Cero remordimiento y arrepentimiento de lo que hicieron en el pasado. Lamento remarcar todos estos hechos, pero es necesario mencionarlo para que se entienda el fuerte rechazo que tienen los coreanos hacia esa bandera. ¿Conocen el anime Kimetsu no Yaiba? Los coreanos consideraron de muy mal gusto y un acto de poca sensibilidad histórica cuando vieron el personaje de este anime con un pendiente con este símbolo en la portada de Netflix. Luego la plataforma modificó la imagen para el público coreano. Por todo esto, más allá de las verdaderas intenciones del locutor, ¿de verdad le parece apropiado usar esa remera mientras hicieron sonar el himno nacional coreano? Ya que se están burlando de un grupo coreano y sus fans, ¿era necesario ir al límite y ofender hasta la gente de todo un país? ¿Basta de disfrazarse de que es mi opinión cuando claramente te estás mofando de un grupo particular de personas? Exijo a la radio La Mega que respeten el programa de ética empresarial en donde dicen que su misión es entretener, educar e informar agregándole valor a la sociedad. Como principios dicen que procuran el respeto del individuo, a la comunidad y al medio ambiente, integridad, ética y moral en todas sus actuaciones. No está bien que la gente de esta radio represente a Colombia, porque los mismos colombianos están indignados de todo esto y hasta piden disculpas. ¿Por qué se responsabilizan gente que no tiene nada que ver? Gente que repugna en estas actitudes. La radio debe dar disculpas sinceras, no la payasada que hicieron. 사랑으로 메가. Mega con amor. 사랑으로 메가.
Nega con amor. Incoherente decir que lo hacen con cariño y con amor cuando te están faltando el respeto en la cara. Les dejo en los comentarios el link para que se puedan ir a quejar y reclamarle a la radio que pidan disculpas. La verdad que no le hacen honor a los combatientes de guerra colombianos que lucharon y dieron la vida por los surcoreanos en el pasado. Corea del Sur está eternamente agradecida porque Colombia fue el único país latinoamericano en enviar tropas para ayudarlos en la guerra de Corea. Hasta les hicieron un monumento dedicado a las fuerzas colombianas. Incluso en el 2020, Corea le envió a Colombia máscaras protectoras, donaron $5 millones para ayudarlos en la pandemia. Colombia y Corea del Sur tienen una hermosa relación para que lo manchen así. No son los únicos. Hace poco un diario importante de Paraguay llamado ABC Digital y además muchos medios de otros países replicaron la nota de que BTS manipula su éxito. Esto más que nada aturdió a Army Paraguay porque su periódico sacó esta nota hasta en versión impresa, pero en realidad la fuente de esta nota fue Agencia F, que a su vez se basó en un artículo de un periodista de la revista Stereogam. Pero hasta el mismo autor terminó pidiendo perdón por la manera errónea que retrató las cosas. Si hasta el autor se arrepiente de lo que dijo, qué interesante que otros medios repliquen e insinúen que BTS juega sucio. Como mucha gente no le cierra que el éxito es orgánico, está claro que este tipo de narrativas vende. Básicamente todas estas notas culpan exclusivamente a BTS de que las listas Billboard están destruidas porque sus fans hacen stream y compran mucho los álbumes y siente que no refleja realmente lo que es verdaderamente popular. Pero ¿no es eso lo popular? ¿Que tengas muchos fans y te hagan subir en las listas? La revista Forbes sacó dos notas muy interesantes, uno con el título "Las listas Billboard ya estaban rotas desde antes", exponiendo cómo juegan sucio todos los artistas de renombre, y otro asegurando que BTS no hizo trampa, sino que simplemente derrotaron a otros artistas en su propio juego. Lo que ocurrió en la radio La Mega, al principio me molestaba como fan, pero terminó molestándome como coreana. Ojalá entiendan la seriedad del asunto y pidan disculpas de manera sincera. Por último, me parece súper injusto que siempre se hagan más conocidos los medios que hacen las cosas mal. Voy a dejar como ejemplo cómo presentaron a la banda en otros medios de manera profesional y respetuosa. BTS está de vuelta en la escena internacional. Sí. Llegó además con un videoclip muy al estilo americano. ¿Americanos por qué? Porque suena así. Quiero bailar. Da a Breaking Bad. Sí. ¿No? Un poco el desierto cuando estaban con la... Bueno, ahí están ellos. ¡Qué bárbaros! Lo volvieron a hacer. La verdad es que BTS lo está haciendo en grande. Banda de K-pop incorpora lenguaje de señas. Son muy talentosos, tienen buenas propuestas. Estrenan este video que tiene muchos tintes ya relacionados a la cultura de los Estados Unidos. Volvamos a divertirnos y a hacer a un lado este momento que ha transformado al mundo, ¿no? Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en un siguiente video.